sent your Son from heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes unto your throne. Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de María Visión, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y seré su anfitrión por los próximos minutos. Y debo decir que es realmente un placer, un honor para mí poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos distingue como católicos y todo aquello que nos hace estar orgullosos de preservar el depósito de la fe, la plenitud de la verdad que fue dada por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles y que ha sido transmitida de manera ininterrumpida ya a lo largo de 21 siglos. Bienvenidos así pues nuestros hermanos que sintonizan esta señal de María Visión en los Estados Unidos de América, en México, en Centroamérica y en Sudamérica. Y más allá también, gracias a la magia satelital, a la magia del Internet. Si alguien nos está sintonizando más allá de estos lugares que he mencionado, bienvenidos también. María Visión, la luz católica, tiene la intención de llevar hasta ustedes la luz de Cristo, la luz del Evangelio y el amor de María Santísima para que de esta manera la humanidad pueda transformarse en ese lugar en el cual todos podamos habitar. El mundo pueda transformarse en ese lugar en el cual todos podamos habitar en amor, en armonía, en paz, viviendo el amor que nuestro Señor vino a enseñarnos. El día de hoy tenemos preparado un tema, como ustedes lo saben. Por lo general nuestros temas causan un poco de polémica, un poco de controversia. El día de hoy creo que no será la excepción. Continuando con esta serie que hemos desarrollado ya los programas pasados acerca de la mentalidad anticonceptiva y sus consecuencias. Recuerden que hicimos anticonceptivos, ¿por qué no? Primera y segunda parte. Después hicimos qué es la mentalidad anticonceptiva. Hemos hablado también de las consecuencias de esa mentalidad anticonceptiva. Pues el día de hoy vamos a hablar de una de esas consecuencias, de las más terribles que existen, de la más trágica tal vez sin duda. Una de las consecuencias más nefastas, le podemos llamar así, de esta mentalidad. Y me estoy refiriendo al terrible crimen que en nuestros días se le ha dado por ponerle diferentes nombres para querer matizar un poco la situación, pero yo creo que en casa ya muchos de ustedes se están imaginando de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca del aborto. ¿Es realmente una solución? Muchas personas, muchos grupos, instituciones, muchos gobiernos inclusive del mundo entero durante las últimas décadas nos han querido vender la idea de que el aborto es una solución para algunos de los problemas que puede enfrentar no solamente las mujeres, sino las parejas, los matrimonios en el mundo actual. O inclusive no los matrimonios, sino las mujeres que viven en una situación fuera de un matrimonio. Nos han querido vender esta idea, les repito, de que esto es una solución real y de que esto que se nos ha querido inculcar en la cultura, en la mentalidad, que es lo del aborto, puede ser realmente visto como otra cosa aparte de un crimen. Muchas personas nos han querido cambiar la percepción y decirnos que no es un crimen, que no es un asesinato. Y para esto se juega con el lenguaje, para esto se juega con los conceptos y se le empiezan a poner nombres como interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a decir las cosas claras y como lo son. El aborto es un crimen y aquí cabe hacer una distinción y una aclaración. Cuando en este programa, a lo largo de este programa, utilicemos el término aborto, nos vamos a referir a aquel que es practicado de manera deliberada, ¿sí? Porque existen los casos también muy lamentables y a los cuales nos unimos realmente en el dolor que involucra esta situación, en aquellos casos en los cuales una mujer embarazada tiene un aborto que es contra su voluntad por alguna causa de salud, por alguna causa médica, no sé, hay un sinfín de factores. No vamos a hablar aquí acerca de eso y no es lo que vamos a estar condenando. Aquí vamos a estar hablando, y cuando usemos el término aborto, sí me gustaría que quede claro, de esa práctica deliberada, criminal, artera, cobarde, de terminar con la vida de una persona que ya se encuentra en el vientre de su madre
y que por X circunstancia se decide matarle. A eso es a lo que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy. Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿El aborto es realmente una solución o no? Y lo vamos a presentar como una de las consecuencias lógicas de esta mentalidad anticonceptiva, de esta cultura de la muerte que nos han querido vender, esa es la palabra, que nos quieren inculcar en Latinoamérica, que se caracterizó por muchos años, muchas décadas, por tener una fuerte estructura familiar, unos valores familiares muy sólidos, unos valores morales muy sólidos, y que poco a poco este tejido moral, esta fibra moral de Latinoamérica se ha venido desgranando, se ha venido desintegrando, entre otras cosas por muchísimos crímenes que se están cometiendo y que se están tolerando. Al final de cuentas, eso es lo que está sucediendo. Nosotros, los que habitamos este continente, hemos aprendido a convivir con el crimen. Eso es lo que nos está pasando. Hemos aprendido a tolerar las cosas que deberían ser intolerables. Hoy se habla mucho de tolerancia y se nos promueve como si fuera una de las virtudes máximas a alcanzar, a aspirar a ellas. Sin embargo, poco se habla ya del amor, poco se habla del verdadero respeto. Y poco o muchas veces no se dice que esta tolerancia que se nos quiere vender como un valor, como una virtud, no es otra cosa más que suspender toda nuestra conciencia moral, poner en apagado, digamos, ese switch, si tuviéramos uno, de lo que es la conciencia moral, la conciencia ética. Y hoy se habla de tolerancia simplemente para justificar el no emitir ningún juicio moral ante crímenes como este que están sucediendo en todo el mundo. Así pues, el día de hoy estaremos hablando de esto. ¿Es realmente el aborto una solución? ¿Es realmente el aborto la solución? Y para eso les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Nuestras líneas están disponibles. Durante los cortes aparecerán en su pantalla para que ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, así como también lo pueden hacer mediante el correo electrónico. El correo electrónico es apologetica@mariavision.com, apologetica con G, @mariavision.com, a donde ustedes también pueden hacernos llegar sus comentarios. Aprovecho ahora para agradecer a todos aquellos que en el transcurso de esta semana se comunicaron con nosotros por ese medio. Recibimos una gran cantidad de correos electrónicos de muchísimas partes de toda Latinoamérica. En particular, antes de entrar al programa, acabo de leer uno que llegó hace cuestión de minutos, de un par de horas, que venía desde Formosa, la provincia de Formosa en Argentina, de Anuar, creo. Anuar, Rosy Moreno, algo así. Rosy Moreno. Entonces, un gran abrazo a Rosy y a todos nuestros hermanos en Argentina, en especial a esta provincia de Formosa, que sabemos María Visión está llegando también ahí, y nos honran con sus correos electrónicos o con sus llamadas. El día de hoy, para iniciar este tema, yo quiero iniciar con una respuesta que quedé a deber, si le pudiéramos llamar así. En un programa anterior, cuando hablábamos de las consecuencias de la mentalidad anticonceptiva, mencionábamos también una serie de mitos que se han tejido alrededor del uso de los preservativos. Y alguien hizo una pregunta muy interesante, y esta situación que planteaba esta persona que nos llamó era que ¿qué se debe hacer en una pareja, en un matrimonio, cuando uno de los dos esposos está infectado de VIH? Que si en ese caso, la pregunta era, en ese caso sería lícito que el varón utilizara un preservativo para mantener la vida conyugal. Esa era la pregunta que nos hicieron. Recordarán, cuando esa pregunta llegó, yo confesé aquí, les dije honestamente que no me sentía capacitado en ese momento para dar una respuesta sin arriesgarme a cometer un error grave, que tendría que consultar primero con algunas personas, expertos en la moral, expertos en la teología moral, y entonces ya podría yo dar una respuesta sustentada. Bueno, lo he hecho. Y la respuesta que encontré confirmó lo que yo ya presentía, si le podemos llamar así, lo que mi juicio me dictaba, solo que necesitaba confirmarlo de alguna forma. Cuando se tiene el caso que uno de los dos esposos está contagiado de VIH, ¿se puede o no utilizar un preservativo? ¿Es moralmente aceptable? ¿Sí o no? Bueno, aquí la respuesta es muy simple y muy sencilla. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, se conoce que
causa la enfermedad conocida como SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia humana. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, los médicos nos dicen que el SIDA como enfermedad es mortal, es letal. Existen medicamentos al día de hoy que pueden paliar un poco la situación, mejorar un tanto la calidad de vida de la persona que tiene esta enfermedad, pero nos dicen que al día de hoy es una enfermedad mortal, letal, terrible. Cualquier persona que haya convivido o cualquier persona que viva con esta enfermedad nos lo podrá atestiguar. Es algo realmente muy lamentable, una situación muy dolorosa. Y es una enfermedad que no se transmite únicamente por vía sexual, pero bueno, ese sería tema para otro programa. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El SIDA es una enfermedad mortal y el uso del preservativo no está comprobado que pueda evitar el contagio al 100%. De hecho, está comprobado que puede reducir el riesgo de infección en un porcentaje muy lejano al 100%. ¿Qué significa esto? Que si alguien con este virus, el VIH, se confiara en un preservativo para poder mantener una relación con su esposo o esposa, estaría jugando a la ruleta rusa. Estaría arriesgando la vida de una persona. Y este riesgo no se puede comprender entre dos personas que se aman. Si tú amas a tu esposa, recordemos lo que nos dice Efesios, los maridos están llamados a dar su vida por sus esposas como Cristo entregó su vida por la iglesia. Protegerlas de todo. No se puede entender que uno de los dos esposos que se aman quiera someter al otro a un riesgo tan terrible como sería el de adquirir esta enfermedad. Por lo tanto, la única opción moralmente aceptable es la abstinencia, el sacrificio, el autosacrificio. Tomarlo en nombre de Cristo, tomarlo como una cruz para que dé fruto de gracia y por amor al esposo o a la esposa, abstinencia total. Esa es la respuesta que yo pude checar con varios teólogos morales y se las comparto ahora. Vamos a hacer un corte y regresamos para entrar de lleno ahora sí al tema del día de hoy. ¿El aborto es realmente una solución? Vamos a regresar. Quédense con nosotros. For all you have done, King of heaven and earth. Estamos de regreso en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy vamos a discutir un poco acerca si realmente el aborto es una solución a los problemas que dice que soluciona. Pero para empezar quisiera invitarlos a que tengan su Biblia y su catecismo en casa. Vamos a hacer uso de él y ahora los invito a que si ya tienen ahí su catecismo lo abran en el párrafo 2270. Recuerden, el catecismo se maneja por párrafos. Párrafo 2270. Y aquí viene la enseñanza de la Iglesia Católica, la enseñanza oficial, acerca de este tema, para que no les dé yo solamente mi creencia particular, sino que comparta lo que la Iglesia cree, lo cual yo también creo. Dice el párrafo 2270, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Fíjense qué interesante. Dice, desde el primer momento de su existencia. Ese es el instante de la concepción. Vamos, todos nosotros que estamos hoy aquí, ustedes que se encuentran en su hogar, en su oficina, en un hospital, no sé, los que estamos aquí en el estudio, un servidor, todos nosotros en algún punto de nuestra existencia fuimos concebidos. Vamos, por eso estamos aquí. Y nuestra vida fue resguardada, si le queremos llamar así, por muchas personas desde ese mismo instante, empezando por nuestros padres, o por nuestra madre por lo menos. Tal fue el resguardo que hicieron de nosotros, tal fue el respeto que tuvieron por este derecho de todo ser humano, que aquí estamos el día de hoy. Nos encontramos aquí compartiendo esto. Y esto no debería ser algo extraordinario, vamos, no debería ser sujeto de tanto debate, de tanta polémica.
es algo hasta de sentido común, es algo, vamos, de simple humanidad. De simple humanidad. ¿Por qué no darle a todos el mismo derecho, la misma garantía que ya me dieron a mí? Si tú estás hoy viendo esto, es porque alguien dejó que una vez que tú fuiste concebido en el seno de tu madre, continuaras con tu vida. Nadie interrumpió tu vida, nadie te mató, no, aquí estás. Entonces, si ya lo hicieron por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es dar eso también a los otros. El catecismo nos cita un par de versículos de la Biblia. El primero es de Jeremías 1:5, donde dice: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Siéntete querido por Dios. Y sabe que Dios quiere a todo niño o niña desde antes de haberlo formado en el seno materno, como nos dice Jeremías. Para dar inicio a este tema y para iniciar con el pie derecho, los invito a que a continuación veamos una breve entrevista, escuchemos unas palabras de una persona que está muy calificada para hablar de esto y que tiene una gran autoridad moral. ¿Y qué sucede? Que también es un pastor de la iglesia, un excelente pastor de la iglesia, uno de sus cardenales. Me estoy refiriendo a su eminencia Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, República Dominicana, y arzobispo primado de América. Tuvimos la dicha de compartir con él y son muy interesantes sus palabras. Vean lo que él nos tiene que decir con respecto a este tema. En cuanto al aborto, ni creo ni creeré en matar a nadie. Lo curioso es, y lo inconsecuente del mundo actual, es que precisamente mientras se está abogando porque se quite la pena de muerte, se está promoviendo la pena de muerte para unos seres humanos. No entiendo eso. Aquí hay una incongruencia absurda, ridícula, impenitente y perversa de parte de quienes lo promuevan. O sea, no se trata de aceptar y ser pluralista. No, si rechazamos la muerte, la rechazamos en todas sus formas. Y las Naciones Unidas, que hace 60 años, cuando fueron fundadas, proclamaron el primer derecho universal del hombre, es la vida. Ahora, ¿por qué no dicen que la mujer tiene derecho a matar a su hijo? No entiendo esto. O sea, que hemos entrado en una absurda pendiente que nos lleva a todos a un gran desastre. O sea que no, nosotros no podemos jamás aceptar, condenamos radicalmente el aborto, sea quien sea que lo promueva. Por consiguiente, mientras estén aprobando leyes así, estaremos diciendo no a la muerte y sí a la vida. Así que ojalá que todos los países del continente y los legisladores, que son los que están en sus manos con el poder de hacerlo, que rechacen todo aquello que sea negación de la misma vida, que es el don que Dios nos ha regalado, el más precioso don que Dios nos ha regalado. Ojalá que toda América se una en esta cruzada en favor de la vida. Eminencia, muchísimas gracias. Qué palabras tan fuertes, pero tan acertadas las que compartió con nosotros el cardenal López Rodríguez de Santo Domingo. Él dice, es perverso, esa es la palabra que él utilizó, perverso. Todos aquellos que están promoviendo esto como si fuera un derecho de alguien, como si alguien pudiera decidir sobre la vida. Y qué fácil es decidir sobre la vida de otro cuando a mí ya me dieron el derecho a nacer. Qué fácil es eso realmente. El cardenal López Rodríguez nos dice, y él nos llama la atención de un punto interesantísimo, Dice, cómo que la Organización de las Naciones Unidas hace 60 años hizo esta Carta de los Derechos del Hombre, donde decía que el derecho a la vida es el primordial de todos estos, y que ahora la misma Organización de las Naciones Unidas, a través de sus diferentes organismos, como la Organización Mundial de la Salud, entre otros, esté promoviendo activamente la práctica del aborto, que no es una práctica más que la de matar. Y que
ejerza hasta cierto punto presión sobre países, sobre todo países en vías de desarrollo o países que no están desarrollados, como se les llama, cuál es el término que se utiliza hoy en día, que ha ejercido presión y ejerce presión sobre estos países para que desde el gobierno, desde el Estado, se implementen políticas públicas para permitir el aborto como una manera de control de la natalidad. Ahora, sería interesante que nosotros conociéramos un poco, brevísimamente, esto será tema para otro programa, para otro espacio, pero que conociéramos, aunque sea un poquito, de dónde tiene sus orígenes, al menos modernos, esto de la promoción de esta cultura del aborto y pretenderle hacer creer a las mujeres que este es un derecho que ellas tienen y que este derecho les va a hacer la vida más feliz. Porque eso es lo que hay detrás de todo esto, Todos estos grupos feministas que abogan y que presionan, dicen que esto va a hacer a las mujeres más felices porque ellas deben tener el derecho de decidir. Bueno, digo, ¿dónde tiene sus orígenes modernos? Porque el aborto ha existido desde hace miles de años. Pero su modalidad reciente, la que nosotros vivimos ahora, que se maneja inclusive como un derecho, que se quiere legislar al respecto, que se ejerce presión de parte de ciertos grupos, bueno, eso tiene sus orígenes por ahí de la primera mitad del siglo XX en grupos, organizaciones, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa occidental, que empezaron a generar este tipo de movimientos de tipo feminista, le llamaban ellos. Feminista debería ser algo que denotara a favor de la mujer, pero todo aquel que ha estado con una mujer que ha sido sometida a un aborto o que se ha sometido a un aborto, conoce de los efectos psicológicos tan alarmantes que esto tiene en una mujer, entonces sabe que esto realmente no es algo a favor de la mujer. Sabe entonces que el término feminista es solamente un eufemismo para maquillar algo siniestro que está ocurriendo ahí. Pero bueno, en particular hay un personaje que es notable en el sentido triste de la palabra, es tristemente notable en esta historia y cuyo nombre es Margaret Sanger. Margaret Sanger, una mujer estadounidense que nació a finales del siglo XIX y vivió hasta la primera mitad del siglo XX, la cual fue la que abogó y dedicó toda su vida adulta a luchar para que el aborto y los anticonceptivos estuvieran disponibles para las mujeres. Lo que mucha gente no dice o no sabe es que esta mujer, Margaret Sanger, junto con las organizaciones que ella encabezaba y que ayudó a fundar, tenían una agenda muy fuerte de racismo y de eugenesia. Creo que el término racismo nos queda claro a todos. Tal vez el término eugenesia no. La eugenesia se refiere a esas prácticas que se han llevado a cabo en diferentes etapas de la historia de la humanidad para pretender lograr la mejora, si le quisiéramos llamar así, de la raza humana. Un ejemplo muy claro de eugenesia fue lo que el movimiento nazi en Alemania quiso hacer durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos hablaban de la supremacía de la raza aria y querían, bueno, eliminar, si le podemos llamar así, a las razas que no fueran de la raza superior. Bueno, la eugenesia es este tipo de movimientos que van orientados a esto precisamente, a la supremacía de una raza sobre la otra o sobre otras que son consideradas inferiores, o la supremacía de unas ciertas razas consideradas superiores sobre otras consideradas inferiores. Margaret Sanger advocaba por este movimiento de la eugenesia. Ella decía que las razas inferiores eran las razas de los afroamericanos, la gente de raza negra, la gente de raza latina, los asiáticos, vaya, prácticamente cualquiera que no fuera un anglosajón o una persona, como se le denomina, caucásico. Y ella hizo esfuerzos
muy, muy sistemáticos y todos ellos orientados a que la anticoncepción con la pantalla de que era una especie de la liberación femenina, algo que ayudaba a la liberación femenina, trajera también el aborto y estableció organizaciones que el día de hoy se llama esta organización en los Estados Unidos la Planned Parenthood, en español es la Federación Internacional de Paternidad Planificada o la Federación Internacional de Planificación Familiar, la Planned Parenthood, que tiene sus orígenes en esta mujer, y estableció clínicas para la salud reproductiva, así le llaman, por todos los Estados Unidos, especialmente en las zonas donde la población era mayoritariamente de lo que se consideraba una minoría étnica. La raza negra, los hispanos, los asiáticos. Y entonces con estas clínicas de salud reproductiva empezó a promover de una forma muy, muy fuerte, con diferentes tácticas de mercadotecnia muy efectivas, no solamente la anticoncepción, sino la esterilización de las mujeres de estas razas y posteriormente también el aborto. Las estadísticas nos dicen que la mayor cantidad de abortos que se realizan en los Estados Unidos, por ejemplo, se realizan en mujeres, ya sea de raza negra, mujeres hispanas, mujeres asiáticas. Esto es un esfuerzo sistemático. Ahora, no se quedó sus esfuerzos en los Estados Unidos. La Planned Parenthood ha extendido sus garras a todo el mundo, especialmente a Latinoamérica, a África. Y en Latinoamérica tiene sus asociadas. Tiene sus organizaciones asociadas. Aquí en México, desde donde yo les hablo, por ejemplo, la MEXFAM, una serie de clínicas, es asociada a esta Planned Parenthood. La MEXFAM, estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto algunas de estas clínicas en sus ciudades. Pero en toda Latinoamérica hay también otro tipo de organizaciones afiliadas, y todas con el mismo propósito: promover la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Y tienen muchos recursos, mucho dinero para lograr que esto se lleve a cabo. Por eso que es importante que conozcamos los orígenes de dónde viene todo este debate, porque al día de hoy podría parecer un simple debate de elección o de derechos, pero en el trasfondo, el fondo que hay detrás de todo esto, está la cuestión del racismo, la cuestión de la eugenesia, la cuestión de pretender que unos son mejores que otros, y nada podría ser más anticristiano que eso. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar en unos minutos para continuar hablando de este tema. ¿Es realmente el aborto una solución? Yo los invito a que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos aparecerán en sus pantallas durante estos instantes. King of heaven and earth, praise you alone. I will give you thanks for all you have done. King of heaven and earth. Estoy leyendo unos párrafos del catecismo y me he encontrado con algo que tal vez muchos, bueno, yo no lo sabía hasta que lo leí aquí, y que quiero compartir con ustedes y que estoy seguro nos sorprenderá a muchos. En el párrafo 2271, el catecismo, nos habla que desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Fíjense, desde el siglo I. Nosotros podríamos creer que tal vez esto es algo que ni siquiera cruzaba por la mente de la Iglesia. Pero no, como ya les digo, la maldad y la perversidad, bueno, han existido desde el principio. Y en el cristianismo, bueno, la Iglesia ha tenido que oponerse y dar la luz en medio de las tinieblas desde el siglo I, desde el inicio. Y entonces aquí el catecismo, en el párrafo 2271, nos trae un fragmento de la Didache. La Didache es este documento del siglo I de la Iglesia, donde, digamos, sería una especie de catecismo primitivo, si le queremos llamar. Una serie de reglas y de normas para la comunidad cristiana. Y dice la Didache:
No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte tampoco al recién nacido. Esta es la cita que trae de la Didaché, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el siglo I, imagínense. Ahora, en el siglo XX, siglo I, siglo XX, la misma Iglesia, vean lo que nos dijo. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Esto nos dijo la Iglesia en la Constitución Gozo y Esperanza, Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II en el siglo XX. Entonces ya leímos una cita de lo que decía la Iglesia en el siglo I, lo que dice la Iglesia en el siglo XX, lo que sigue diciendo la Iglesia en el siglo XXI y que va a mantener por los siglos de los siglos. La vida humana es sagrada. Nosotros no somos los dueños de esa vida. El dueño de esa vida es su autor. ¿Quién es? Dios mismo. Y los hombres nos ha sido confiada, fíjense bien las palabras que utiliza el Concilio Vaticano II. A los hombres nos ha sido confiada la excelsa misión. La excelsa misión de conservar la vida. La excelsa misión. Si alguien por ahí siente que su vida está un poco perdida, que no tiene la misión clara de a qué vino este mundo, yo les recomiendo que empiece por ahí. Empieza por sentirte parte de esta excelsa misión que es conservar la vida, guardarla, salvarla en algunos casos. A eso estamos llamados todos, desde el siglo I hasta el siglo XX. Fíjense, ¿qué es algo que tenemos que tener en cuenta aquí? En el mundo existen grupos, voy a hablar en particular del mundo católico. Dentro de los católicos existen grupos de personas que tienen muy claro esto acerca de la vida. Pero existen grupos que, llamándose católicos, promueven activamente el aborto, el asesinato. Hay un grupo por ahí fundado en Estados Unidos que se llama Catholics for a Free Choice y que en español lo traducen como Católicas Unidas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir. Y la gente que no conoce de este grupo dirá, ¿y qué abogan? ¿Por el derecho a decidir sobre qué? Bueno, entre otras cosas, este grupo que se llaman católicos abogan por el derecho a decidir sobre matar o no matar al niño que está en el vientre de la madre. Entre otras cosas. A pesar de que la Iglesia desde el siglo I ha afirmado la perversidad de este acto, este grupo de hombres y mujeres pretenden hacernos creer a todos, convencernos, de que la Iglesia está mal en su defensa de la vida, que debería abandonar esas posturas que ellos llaman retrógradas y que la Iglesia tendría que abrirse a los tiempos modernos y darle libertad a las mujeres para que ellas decidan sobre su propio cuerpo. Vamos, la Iglesia no le prohíbe a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero la Iglesia no les permite que decidan sobre otro cuerpo que se está formando en su vientre. Ese no es el cuerpo de la mujer, es una persona totalmente distinta. Su código genético es totalmente distinto del de su madre. Es un ser humano aparte. Es una falacia pretender que se puede decidir sobre su cuerpo y tratar a esa nueva persona como su cuerpo. Ahora, ¿por qué hago mención de los católicos? Porque en el mundo cristiano, los grupos que son cristianos pero no católicos, bueno, ahí es casi imposible encontrar una enseñanza formal o definitiva. Cada grupo, cada secta distinta, cada comunidad eclesial es libre de elegir
su propia postura en una cuestión tan crucial como la de la vida. Vamos, como cristianos, seamos católicos o no católicos, debería haber pocas cuestiones que nos tendrían que quedar tan claras como la de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. No se entiende que un cristiano pueda concebir la idea de matar. Vamos, está en los mandamientos. Ahora, matar a un inocente en el vientre de la madre, que debería ser el lugar más sagrado, más seguro. Esto es realmente, como nos decía el cardenal López Rodríguez, una pendiente en la que hemos entrado todo el mundo y que de alguna u otra forma, de manera consciente o inconsciente, yo me atrevo a decir que todos hemos cooperado. Aquellos que empujan porque esto se permita, que esto se despenalice, se legalice, que dicen que la iglesia tiene que cambiar su mentalidad con respecto al aborto, y aquellos de nosotros que con nuestro silencio hemos sido cómplices de esto. Aquellos de nosotros que teniendo una mentalidad antivida, una mentalidad anticoncepción, fíjense bien, un aborto se le llama cuando ya hubo una concepción y que entonces quieren terminar con eso. Eso es la mentalidad anticonceptiva. Todos aquellos de nosotros que con nuestro silencio o con nuestras acciones hemos cooperado que esto crezca, se propague, tendríamos que hacer un serio examen de conciencia y ponernos a pensar que un día nuestro Señor nos va a llamar a cuentas a todos. Decía yo que los grupos cristianos muchas veces no se ponen, de acuerdo, si no se ponen de acuerdo con esto, que debería ser tan claro para todos, es entonces que entendemos cómo muchas veces es difícil encontrar que se pongan de acuerdo en cualquier otra cosa. Lo que sí resulta todavía más increíble es que dentro de la Iglesia Católica, donde hay una enseñanza clara, formal, definitiva, tajante, existan grupos que se quieren hacer llamar católicos y promuevan esto. Vamos, personas que no tengan la calidad moral, la integridad de decir, yo no estoy de acuerdo con lo que esta iglesia enseña, me salgo. Hay que tener la integridad de decir, yo no creo en lo que la iglesia enseña, ya no soy católico, me salgo. Eso se llama integridad, pero ni para eso tienen integridad, vamos. Y eso es lo grave del asunto. Católicas por el derecho a decidir. Deberían agregarle a su nombre por el derecho a decidir matar o no matar a un inocente. Y así sería más claro cuáles son sus intenciones. Vamos a hacer un corte. Regresamos inmediatamente aquí en Apologética. Estamos hablando acerca de si el aborto es o no es una solución real. Regresamos. From heaven to earth to die for me. Most glorious. La parroquia de San Pedro Apóstol aquí en Zapopan, desde donde María Visión transmite esta señal a todo el mundo. A todo el mundo y sobre todo a todos esos hogares que abren sus corazones para que la luz católica entre y que podamos realmente ser una sola familia, un solo cuerpo, como nos dice la Escritura, el cuerpo de Cristo. Estamos hablando acerca del aborto, la supuesta solución que nos dicen que es. Y hablábamos de este grupo, o de estos grupos que advocan por la libre elección. Dicen, cada quien debería ser libre de elegir lo que quiere hacer con su cuerpo. En particular las mujeres dicen, sin notarlo, obvio que una persona que se está formando en el seno de una madre ya no es parte del cuerpo de esa madre. Cierto que está unido con un lazo muy fuerte durante unos meses, pero es una persona distinta. Tan distinta que después de 9 meses, bueno, estamos como estamos ustedes y yo aquí hoy compartiendo, totalmente apartados del cuerpo de nuestra madre. Ahora, una vez recuerdo un apologista de Estados Unidos, Carl Keating, el fundador de un apostolado que se llama Catholic Answers, Católico Responde, le preguntaban a él, ¿no? Alguien sin saber que él era Carl Keating, un apologista católico, le decía, Señor, usted
¿es usted pro-choice? En Estados Unidos en inglés se dice pro-choice, ¿no? A favor de la elección, de decidir. Y él dice, sí, yo estoy a favor de elegir, que cada quien elija. Estoy a favor de eso. Y después le dijeron, ¿es usted católico? Sí, soy católico. Ah, muy bien. Qué bueno que los católicos estén a favor de la libre elección. Y él dice, sí, fíjese, yo estoy a favor de que nos dejen elegir. Y me gustaría que al niño que ha sido concebido, pues esperen a que pasen los 9 meses naturales, que él nazca, que crezca, que se le eduque y que cuando ya esté en opción y capacidad de tomar una decisión acerca de su vida, él elija si quiere o no vivir. Eso decía Carl Keating. Dice, yo estoy a favor de elegir, ¿sí? Y esa es la gran paradoja, ¿no? Estos grupos que dicen, es que, vamos, no estamos obligando a nadie a abortar. Cuando pedimos que estas leyes se cambien en todo el mundo para despenalizar o legalizar el aborto, no estamos obligando a nadie. Les estamos dando una opción más. Y vamos, en eso tienen algo de razón, ¿eh? En realidad, cuando una ley se cambia, sigue sin obligar a nadie. Obligar de forma, digamos, directa. Pero sí existe mucha presión de manera indirecta para fomentar a estas personas a que hagan esta y tomen esta decisión. Pero lo que yo decía, la paradoja es que se promueve la libre elección y se le pregunta a todos y se pone a votación y se hacen consensos y se hacen encuestas y se le pregunta a las madres, se le pregunta a todo el mundo menos al que va a resultar afectado, más afectado por esta decisión. Imagínense ustedes que hubiese un niño y que de pronto se reúne un grupo de adultos, un grupo de políticos, un grupo de activistas a debatir sobre su vida. Lo vamos a dejar vivo, lo vamos a matar. Y el niño, ni se le toma en cuenta. Eso es exactamente lo que sucede. Se promueve la libre decisión, la libre elección, pero al más afectado lo callan. No tienen voz. Un niño en el vientre de su madre, bueno, no tiene voz. Pero la escritura dice que hay de aquel que no hace resaltar, hay de aquel que no llama la atención sobre la injusticia cometida contra el pobre, contra el desvalido. ¿Qué más desvalido que un bebé en el seno materno? ¿Qué otro caso podemos pensar de alguien que tenga menos opciones de defenderse que alguien que es pequeñito? Bueno, hay de aquel que no levante la voz, que no haga algo para detener la injusticia. Se nos va a reclamar esto, ¿eh? El padre Loring, un jesuita español, dice que cuando el tiempo pase, él está convencido que el aborto va a ser prohibido y penado en todo el mundo. Que el mundo finalmente va a llegar a la luz y a la sabiduría de ver el terrible mal que esto es y que en todo el mundo se va a terminar. Él no dice cuándo, pero dice que llegará ese momento. Y que cuando eso suceda, se mirará atrás en la historia y a nosotros, los que hemos participado en estas generaciones que están promoviendo esto del aborto, se nos va a llamar una generación sanguinaria. Eso dice el padre Loring. Se nos va a llamar una generación sanguinaria. Se nos van a pedir cuentas. Quiero compartirles un pasaje de la Escritura. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Se conoce como la parábola del siervo sin entrañas, el siervo sin misericordia. La voy a proclamar rápidamente. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al señor que fuese vendido él, su mujer
y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios. Ciertamente que es una parábola que nos hace referencia al perdón. Pero también, si nosotros tenemos oídos para escuchar, comprenderemos el mensaje. Es muy fácil hablar de un debate entre si se debe o no matar a los niños en el vientre de la madre, cuando todos aquellos involucrados en el debate ya se nos dio esa oportunidad, la oportunidad de nacer. Como el siervo de la parábola, que su señor le perdona, estamos llamados a otorgar a los otros el mismo derecho que a nosotros ya nos fue dado, el derecho a nacer. Porque si no, ¿qué pasará? Bueno, el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿no estabas tú obligado a hacer lo mismo que yo hice contigo? Dios nos va a decir: yo a ti te dejé nacer. Los hombres de tu tiempo te dejaron nacer, por eso estamos aquí hoy. ¿No tendríamos que nosotros hacer lo mismo con esos niños que hoy están en el seno de su madre? Reflexionemos un poco sobre esto. Vamos a hacer otro corte. Estamos en María Visión, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, hablando acerca del aborto. ¿Es realmente una solución? Regresamos. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Gracias por sus llamadas. Ya tenemos aquí algunas de ellas. Esperemos que sigan comunicándose ustedes con nosotros. En un momento más pasaremos a darles lectura. Nos quedábamos con esta parábola del siervo sin misericordia, el siervo sin entrañas. Y les decía yo que nos tendría que llamar a la reflexión. Es muy fácil pretender entrar en este debate cuando no nos damos cuenta que lo que está en juego es una vida humana. Y es muy fácil hablar de esto y entrar en polémica y debatir y argumentar cuando a todos nosotros se nos otorgó ya ese privilegio, ese derecho de nacer. Vamos, la parábola nos muestra que hay un siervo que le debe mucho a su señor y le pide compasión y el Señor lo perdona. Pero él, al salir de donde se encontraba, se encuentra uno que le debía una cantidad ínfima, una cantidad muchísimo menor a la que él debía. Y él no es capaz de mostrar la misma misericordia que fue mostrada con él con una cantidad menor. Dice que el Señor se llenó de cólera y tomó a ese siervo y lo mandó al lugar de castigo. ¿Qué nos dice eso a nosotros en este tema? Bueno, nosotros también en un punto de nuestra vida, de nuestra existencia, fuimos un ser pequeñito, microscópico. Cuando fuimos concebidos, todos iniciamos así. Unas células se empezaron a crecer, poco a poco se fue formando nuestros órganos, nuestras manos, nuestros ojos, etcétera, etcétera. Pero todos iniciamos por ahí. Ninguno de nosotros inició ya de 12 semanas, o de 6 meses,
No, todos iniciamos en el día 1, el día de nuestra concepción, como un ser microscópico. Sin embargo, aquí estamos el día de hoy. Entonces, no se vale, esa es la expresión, no se vale que no mostremos con aquellos que están en el vientre de su madre la misma compasión que se mostró con nosotros. A nosotros ya se nos dio este privilegio. Ya nos otorgaron la libertad de nacer. ¿No estamos llamados a hacer lo mismo con otros que están en esa situación? Son personas. Tienen alma. Dios les ha otorgado un alma. A mí nunca me va a dejar de sorprender cuando estos temas se tratan, porque bueno, llevan mucho tiempo tratándose. En Estados Unidos el debate sobre el aborto en su manera moderna, su modalidad moderna, lleva aproximadamente 35, 40 años, y eso ha permeado la cultura latinoamericana, y hoy, en los tiempos que vivimos, Latinoamérica, en mayor o menor medida, los países están debatiendo estas cuestiones, si no es que ya lo han hecho y ya han tomado una determinación al respecto. Y algunos de los argumentos que se escuchan por parte de los grupos que promueven la despenalización o la legalización del aborto es que nos dicen que el aborto hecho de manera clandestina es un problema de salud pública y que muchas mujeres mueren a consecuencia de abortos mal practicados o en condiciones de higiene muy pobres cada año, lo cual es cierto. Los abortos clandestinos suceden y muchas mujeres mueren en consecuencia de ellos, eso es cierto. Pero entonces se intenta poner solución a un problema en el cual están muriendo seres humanos, matando más seres humanos. Algo está muy mal ahí. Algo está terriblemente mal ahí. Ahí yo ya me atrevo a decir que ya no es únicamente una falla del razonamiento humano, sino que ya hay por ahí involucrado algo más, algo hasta demoníaco. Se quiere poner solución al problema de que mujeres mueren por practicarse abortos de manera clandestina, haciendo leyes para que puedan morir los niños en el vientre de la madre. Por un lado tienes personas muriendo y por acá quieres solucionar con la muerte de más personas. Ahora, el vocabulario. Aquí en México, desde donde les hablo, desde donde María Visión transmite, en la capital del país, en el Distrito Federal, hace relativamente poco tiempo, se despenalizó, así le llamaron, se despenalizó una quinta causal para el aborto. Es decir, ya había otras razones otros casos en los cuales era permitido, era lícito abortar, y ahora se hizo una más. Se despenalizó, le llamaron. Y el solo vocabulario tendría que ser ilustrativo para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra despenalizar? Quitar la pena. Despenalizar. Eso significa que el aborto era un crimen, era penado. Cometer o practicar un aborto era penado, por eso se tuvo que despenalizar. Ahora, si esto era un crimen, significa que aquellos que estaban realizando abortos de manera clandestina estaban cometiendo un crimen. ¿Sí? Espero que me sigan en esta línea de razonamiento. Y que por lo tanto las mujeres que estaban muriendo a consecuencia de esto, pues estas mujeres estaban participando en un acto ilícito, pero también las personas involucradas, los médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Era un crimen, por eso estaba penado, por eso lo han despenalizado. Ahora, si era un crimen, significa que el Estado, la ley, se encontraba obligado a castigar a aquellas personas que lo estuvieran practicando o cometiendo. Y significa también que el Estado se encontraba obligado
a hacer todo lo que estuviera dentro de su poder para que esto no se llevara a cabo. Y eso involucra, bueno, campañas de educación, etc. El Estado estaba obligado a hacer todo lo que está dentro de su poder para que esto no se llevara a cabo porque era algo penado, era un crimen. Pero dicen, es que las mujeres van y abortan en clínicas ilícitas y esto se convierte en un problema de salud pública. Tenemos que entonces cambiar la ley para que esto sea algo legal y pueda haber clínicas que tengan todas las condiciones de seguridad para las mujeres. ¿Qué significa esto? Esto es el reconocimiento por parte del Estado de su incapacidad para hacer que las leyes se cumplan. Eso es. Si el aborto era algo penado, el Estado tendría que haber hecho todo lo posible por castigar y por fomentar que el aborto no fuera llevado a cabo. Pero como fracasó el Estado en su intento de hacer cumplir la ley, mejor cambia la ley. Si no puedo hacer que la ley se cumpla, cambio la ley. Eso es lo que está detrás. Es un reconocimiento implícito de la incapacidad para hacer que las leyes se cumplan. Ahora, díganme ustedes, ¿qué seguridad podemos esperar en los países donde el Estado reconoce su incapacidad para hacer que las leyes se cumplan? Y esto ya lo mencionábamos en programas anteriores. Por un lado, todos los ciudadanos nos quejamos del clima de inseguridad que se vive en Latinoamérica y hacemos marchas, hacemos manifestaciones y queremos que exista la paz en nuestra sociedad cuando no somos capaces de garantizar un clima, un ambiente de seguridad en el vientre de una madre. Queremos eliminar la violencia en el exterior, pero estamos haciendo violencia en el interior. Es una total incongruencia y así no se llega, no se obtiene la paz. Así no se erradica la inseguridad, así no se erradica la violencia. Vamos a hacer un corte y regresamos con sus llamadas para darle lectura. Quédense con nosotros. For all you have done, King of heaven and earth, praise you alone. I will give you thanks for all you have done. Estamos de regreso, vamos a dar lectura a algunas de sus llamadas. Rosalba Robles de Guadalajara, aquí en México, dice: las personas de las farmacias venden anticonceptivos y así comulgan. ¿Ellas cooperan con el pecado? Es una pregunta, supongo. No sé si es pregunta o afirmación. Bueno, aquí tenemos que considerar que hay algunas personas que su trabajo, por así, si le quisiéramos decir así, les obligan a hacer esto. Pero para saber si esto es un pecado o no, tendríamos que saber qué tan formada está la conciencia, qué tan desarrollada está la conciencia de esta persona. Hay personas, vamos, que ni siquiera saben que el uso de anticonceptivos constituye una grave ofensa para el cuerpo humano, un pecado grave. Tendríamos que ver el desarrollo de la conciencia de estas personas. Ahora, existe la objeción de conciencia. Existen personas que se oponen, aún en su trabajo, a vender los anticonceptivos y la ley avala la objeción de conciencia. Y existen cadenas de farmacias muy loables que se niegan a vender anticonceptivos por sus principios morales. Y aplaudimos esos esfuerzos. Estela Covarrubias, de La Piedad, Michoacán, pregunta: ¿cuántos fueron los discípulos de Cristo? Porque sus apóstoles fueron 12. Bueno, en la Escritura en algún punto menciona a 72 que fueron enviados en pares a predicar, pero en otro punto simplemente habla de los discípulos, se habla de grandes multitudes. Un número exacto no se menciona. Angelina Luque, de Querétaro, muchas gracias por sus comentarios. Le mandamos un gran beso y un gran abrazo. Seferina León, de Villa Úrsula, Veracruz, gracias por sus comentarios. Hasta allá un saludo también. Cecilia Villegas de Vela, de Parral, Chihuahua, muchas gracias por sus comentarios. Ella nos dice: el aborto no es la solución para la mujer, ¿no? Claro que no lo es. Al contrario, es un problema más. Acarrea muchísimas consecuencias físicas y psicológicas de las cuales se habla poco. Lilia Piña, de Guadalajara, gracias por sus comentarios.
y gracias por sus palabras. Ismael Vargas, de México, Distrito Federal. ¿Por qué son 9 días en el resto del rosario? No, bueno, más bien estás hablando de las novenas, no del rosario. Las novenas. Las novenas se hacen durante 9 días. Es una práctica de piedad, de devoción, que se desarrolla durante 9 días. Carmen Padilla, de Zapopan, manda saludos, y en especial a su esposo Juan Víctor y a don Fede por ser un gran amigo. Bueno, ahí están sus saludos, señora Carmen. María Aguirre, de Torreón, Coahuila, dice, es un programa que instruye. Bueno, muchas gracias. Un saludo hasta Torreón. José Ibarra, de La Piedad, Michoacán, gracias por sus comentarios. Cruz Olivia Márquez, de Cananea, Sonora, dice que ella está a favor de la vida. Y ahora que nos hablan de Sonora, yo mando un abrazo, realmente un abrazo grande y apretado a Sonora, a todos los sonorenses, porque en su congreso local acaban de pasar una ley. Sonora, para los amigos que nos sintonizan fuera de México, es un estado del norte de nuestro país. Y en ese estado acaban de hacer una ley que garantiza el derecho a la vida de toda persona desde la concepción hasta su muerte natural. Entonces, un abrazo y un gran aplauso, mis respetos y honor a quien honor merece. Gracias, Sonora, por decirle sí a la vida y por ser un ejemplo, no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Cecilia García, de Hermosillo, también, gracias por sus comentarios, también Sonora. Luis Arispe, de Monterrey, Nuevo León, dice, nosotros tenemos la culpa de que en lugares como el Distrito Federal se legalice el aborto porque mantenemos con nuestros impuestos. ¿Qué sucederá cuando quieran legalizar otras cosas? Bueno, Rosalba Robles, bueno, ya lo habíamos leído. Nos vamos a despedir. Antes de irnos, yo quiero hacer un comentario brevísimo. Queda un caso muy difícil. ¿Y qué hay, me dirán, de las mujeres que son violadas y que en esa violación conciben un nuevo ser humano en su ser? ¿No debería ser permitido el aborto allí? Fíjense bien lo que voy a decir. Esta pregunta, en el fondo, lo que dice es, ¿creemos o no creemos en Dios? ¿Y creemos que es Dios todopoderoso o que no lo es? Si creemos que Dios es el Señor de la vida y que es todopoderoso y que Él sabe todo y puede todo, no podemos creer que Dios parpadea y que por instantes pierde la atención de lo que está sucediendo en el mundo y suceden cosas fuera de su control. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios no pueden concebir un hijo a pesar de tantos esfuerzos? Entonces yo me atrevo a decir esto. Si una mujer sufre una violación, es un hecho terrible, terrible y reprobable. La ley debería poner todo su esfuerzo en atrapar al violador y castigarlo de la manera más severa. La ley no debería poner su esfuerzo en castigar al menos culpable de ese acto terrible. Si una nueva vida fue concebida producto de una violación, puede parecer como algo terrible para la madre y para la familia de ella. Sin embargo, yo digo esto, aunque suene duro. Aunque nadie haya querido esa vida aquí en la tierra, esa vida fue querida por Dios. Y no fue casualidad que Dios permitiera que iniciara. Y me atrevo a decir que esa vida, si se le acepta y se le permite nacer, va a ser el fruto de muchísimas bendiciones que podrían ayudar a esa mujer a sanar la grave herida producto de una violación. Muchas gracias por el favor de su atención. Unámonos todos en la lucha a favor de la vida, sobre todo con nuestra oración, pero también con nuestra acción, para que esto no siga sucediendo en el mundo. Para que no se nos llame una generación sanguinaria, sino se nos llame una generación que supo defender lo que es derecho de todos, el derecho de vivir. Soy Rafael Enrique Piña Valdés, esto es Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Con el favor de Dios y de María Santísima, los espero la próxima semana. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me.